Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, les voy a presentar este video que tiene que ver con los temas que venimos trabajando en el trabajo práctico número 1 y 2 y que es un puntapié también para los trabajos que van a venir a futuro. La idea es que podamos aclarar algunas cuestiones que no hemos podido profundizar a través de los trabajos prácticos porque hay cosas que necesitan sí o sí una explicación. Bueno, nosotros vamos a siempre tener en cuenta que América Latina nace a partir de un conflicto de identidad social y cultural y que esto se va a ver reflejado en la literatura desde sus inicios y hasta el presente. Las expresiones literarias que son propias de nuestro continente van a presentar dos conflictos, dos temas que presentan una tensión de manera permanente, que es el hombre con el medio, entendiendo al hombre como humanidad, ¿sí? El hombre y la mujer sería con el medio, y también de este hombre con los otros, ¿sí? La relación permanente que tenemos con ese que no soy yo, que es el otro. Y eso nos va a llevar a una pregunta permanente que nos hacemos como pueblo y que nosotros ya lo estuvimos trabajando un poco en clase, que es la pregunta por la identidad. Y en este sentido es importante tener en cuenta que las poblaciones que permanecen aisladas no se preguntan por la identidad, ¿sí? La pregunta por la identidad nace a partir del vínculo con el otro. Entonces, es esa relación con ese que no soy yo, que es distinto a mí, que incluso con aquel con el que tengo acercamientos y con el que no tengo ningún tipo de acercamiento, esa relación que muchas veces genera tensión, es lo que me va también a construir a mí como sujeto, ¿no es cierto? Y que así como sujeto, también como pueblo. Ahora bien, esta pregunta por la identidad no se da de manera tan profunda o tan permanente en todas las culturas. Podemos decir que hay sociedades que son tradicionalmente exportadoras de cultura o de productos culturales más bien, que no se hacen este tipo de preguntas, que no tienen un cuestionamiento tan fuerte porque se consideran a sí mismas como autosuficientes. Por ejemplo, la cultura europea, incluso la cultura norteamericana. Podemos decir que la pregunta por la identidad es muy recurrente en los países del tercer mundo. Bueno, y nosotros vamos cuando trabajemos todo lo que es literatura latinoamericana, vamos a hacer una valorización de la literatura precolombina. Y en este sentido es importante, y yo ya lo habíamos charlado en clase, es importante tener en cuenta esto, porque que la literatura de nuestro continente no surge con la llegada de los españoles, sino que ya existía una producción literaria muy amplia en las culturas precolombinas. Cuando hablemos de literatura precolombina es importante aclarar que yo creo que la mayoría lo sabe, pero nos referimos a precolombinas previa a la llegada de Colón, ¿sí? Es decir, había sociedades altamente desarrolladas que ya, además de ser obviamente productoras de cultura, eran productoras de productos de literatura, ¿sí? Propia de nuestro continente. Bueno, nosotros sabemos que antes del 1492, que cuando llegan los colonizadores a nuestro continente, decíamos existían culturas que tenían desarrollado el canto, la poesía, la matemática, la astronomía. Bien, estas poblaciones fueron llamadas por los colonizadores como indios porque ellos mismos creían que habían llegado a las Indias y nosotros vamos a tratar de mencionarlos como pueblos originarios, ¿sí? Eso tiene que ver con romper con una tradición que, bueno, es equívoca, ¿sí? Cuando hablamos de indios, nosotros vamos en realidad a llamarlos pueblos originarios. Y si bien en el continente había miles de culturas muy diversas, ¿sí? Miles de poblaciones muy diversas, nosotros vamos a mencionar los tres grandes imperios que son aztecas, mayas e incas, ¿sí? Ahí los vemos en el mapa, cómo están localizados. Aztecas y mayas bien en Centroamérica, ¿sí? En lo que es la zona de México, Guatemala, y los incas bien sobre la cordillera en lo que es
Ecuador, Bolivia, Perú, incluso parte del norte argentino, ¿sí? Esas van a ser los tres grandes imperios, que tenían, digamos, características muy diversas, no solamente en cuanto a su desarrollo cultural, sino a su modo de vida en general, ¿sí? El modo de administrar el imperio en general. Pero nosotros vamos a encontrar digamos, un común denominador que hermana a estas culturas, que tiene que ver con una literatura propia y característica de este pueblo, que remarcamos altamente desarrollados. Ahora bien, si bien estos pueblos tenían un desarrollo particular de su escritura, la transmisión, digamos, de los textos literarios se daba a través de la oralidad. Esto quiere decir que de generación tras generación se iban contando, ¿sí? Narrando sus propias historias. Y vamos a ver que recién con la llegada de los colonizadores y luego de los misioneros, rápidamente de los misioneros en su misión evangelizadora, lo que vamos a ver es ahí sí una transcripción de los productos literarios, que fueron sí volcada en caracteres latinos, pero manteniendo la lengua original. Y nosotros trabajamos en el segundo práctico el texto que es el Popol Vuh, ¿sí? El Popol Vuh o el libro de los consejos representa lo que es la cosmogonía de los maya quiche, que era otro modo, digamos, de llamar a los mayas. Y esta obra, nosotros cuando yo les preguntaba, que les pedía, digamos, que ustedes trabajen sobre el texto, sobre qué era la cosmogonía y pudieran relacionarla con el texto, tiene que ver que el Popol Vuh es para la cultura maya lo que podría ser la Biblia para los pueblos católicos. ¿Sí? Es una explicación del surgimiento del mundo y de cómo el mundo se conformó. Por eso tiene que ver con la cosmogonía, que nosotros lo vamos a ver dividido en un preámbulo, ¿sí? Y en 4 secciones. Un preámbulo que nos va a explicar cuál es la intención de ese cantar. Una primera sección que va a resumir lo que son las creencias respecto sobre todo del origen y la formación del mundo. En la segunda sección sí ya vamos a ver algunas historias míticas, algunas narraciones de las leyendas, digamos, del pueblo maya, y ya en las segundas partes tiene que ver con un desarrollo histórico de este pueblo, que eran pueblos de un terrible poder antes de la llegada de los españoles, porque ustedes piensen, cuando hablamos de imperio, estamos hablando de pueblos que tenían la capacidad incluso de someter a otros pueblos precolombinos, ¿no es cierto?, dentro de la región. Ahí vemos en ese cuadrito entonces que la primera y la segunda sección tienen sí un gran contenido mítico, ¿sí? Donde ahí vemos bien lo que tiene que ver con la cosmogonía, y en la tercera y en la cuarta vamos a ver bien el desarrollo histórico de este pueblo. Y algo que nosotros todavía no empezamos a trabajar, pero yo ya lo voy mencionando en el video para que lo tengamos en cuenta para el próximo trabajo, tiene que ver con la literatura de la conquista y la colonia. Y ahí es cuando volvemos a esto a esta tensión que decíamos al principio que vive la literatura latinoamericana. Y es con este encuentro, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden convivir estas dos culturas tan distintas? El primer autor que nosotros vamos a trabajar es el propio Cristóbal Colón, que en la Carta del Descubrimiento nos va a contar cuál es, a nosotros no, digamos, va a contar a la corona española cómo es el continente, cómo es esa tierra que ellos acaban de, entre comillas, descubrir. Bien, y este tipo de textos, como el que escribe Colón, que después vamos a ver que ahí van surgiendo otro montón de cronistas. Cronistas, cronistas son los que escriben crónicas. Las crónicas es un tipo de texto que lo que nos va a hacer es relatar de un modo cronológico, ¿sí? En orden temporal, lo que va pasando.
Y nosotros lo que vamos a ver es que las crónicas de Indias, que es así como se llama este tipo de textos de esa época, tienen características particulares. En general, las crónicas de Indias vamos a ver que lo que nos buscan es relatar cómo son los ritos, las costumbres, el paisaje, el clima que ven los españoles cuando llegan a nuestro continente. Y en esto hay algo que tienen que tener muy claro. Europa tiene una geografía, y sobre todo la Europa de ese tiempo, tan opuesta digamos, al deslumbre de naturaleza de nuestro continente que genera en los cronistas una sensación de sorpresa, de no poder creer lo que están viendo, al punto incluso de llegar a la fantasía. Entonces, estas crónicas tienen un gran contenido literario porque no siempre dan cuenta de lo que realmente ven, sino que están tan invadidos por la sensación de sorpresa ante lo que ven, que incluso rellenan espacios, ¿no es cierto?, con gran parte de ficción. Nosotros lo que vamos a ver es que además, vuelvo un cachito, lo que vamos a ver es que además de los cronistas, los primeros cronistas que llegaban junto con los conquistadores, estos textos fueron masivamente leídos en Europa. Entonces, ¿qué hace la corona? La corona manda ya incluso cronistas pagos, ¿sí? Gente que tenía la función de relatar lo que veía para informar a la corona lo que estaba ocurriendo. Por eso vamos a encontrar un montón de crónicas de Indias. Bueno, y acá esto lo vamos a dejar como un apartadito, pero que es algo que necesitamos mencionarlo por los textos que nosotros mismos venimos trabajando. Así como tenemos a los cronistas que estaban tan asombrados frente a lo que veían, sus textos están siempre escritos desde el lugar del otro. En cambio, Latinoamérica va a dar un vuelco en el siglo XX que va a retomar mucho de ese contenido de las crónicas de India, pero esta vez ya no desde una mirada del otro, sino de una mirada propiamente latinoamericana, ¿sí? Por eso, cuando leíamos La noche boca arriba, que es un texto de Julio Cortázar, nosotros vemos el relato, ¿no es cierto?, de estos pueblos precolombinos desde una manera totalmente naturalizada. Él no se asombra frente a lo que cuenta. Eso vamos a ver que hay una corriente, hay un tiempo histórico incluso dentro de la producción literaria de nuestro continente, que es lo que vamos a llamar el boom, ¿sí? Que después lo vamos a ver más adelante. La temática de las culturas precolombinas o de los tiempos de la conquista son muy comunes en este tipo de escritores. Nosotros vamos a seguir trabajando a medida que avancemos en el tiempo, vamos a ser viendo distintas corrientes y vamos a ir mechando algunos textos que tienen que ver con el boom, porque justamente nos ayudan a entender un poco más algunos textos que se presentan como un poco más difíciles de leer porque son ajenos a nuestro tiempo. Bueno, esto es por hoy, espero que les sirva y cualquier cosa seguimos en contacto.